Buenos días, chicos. ¿Se me escucha? Buenos días, profesor. Sí se le escucha. Ok, muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a continuar. En la clase anterior nos quedamos justamente mirando la parte de elementos básicos de la topología, ¿no? Hablamos de los abiertos, cerrados. Hoy día van a tener su práctica dirigida, incluido algunos ejercicios que están aquí sin resolver, ¿no? Y bueno, ahora ya que tenemos bien claro lo que significa un espacio euclidiano, que es simplemente un espacio vectorial con producto interno y por tanto tener producto interno en un espacio vectorial me permite tener una norma ahí, por lo tanto tengo un espacio normado. Entonces, en estos espacios es donde podemos con todo lo que hemos hecho antes sobre topología, ¿no? Abierto, cerrado, compacto, acotado. Entonces podemos estudiar toda la teoría de optimización en este tipo de espacios. Es decir, vamos a estudiar ahora funciones, ¿no? Definidas sobre conjuntos convexos. Estos conjuntos convexos van a estar metidos dentro de un espacio euclidiano o un espacio normado, n-dimensional. ¿De acuerdo? Ahora, los espacios euclidianos más comunes con la que vamos a lidiar en este curso son prácticamente tres. Uno es el Rn, ¿de acuerdo? El más fácil. Dos, es el espacio de soluciones de una ecuación diferencial ordinaria. De un sistema, ¿de acuerdo? De un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Recuerdan cuando ustedes estudiaban sistemas de ecuaciones diferenciales? Eso es. Voy a empezar primero con la lineal. X, Y, prima, igual a X más BI, acá CX más DI. Ya está. Una ecuación, un sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Este sistema de ecuaciones diferenciales lineales, bueno, es bidimensional porque tiene dos variables. ¿Recuerdan cuántas soluciones tiene un sistema de ecuaciones diferenciales ordinaria? Lineal. ¿Se puede contar o no el número de soluciones? Diego, Condeso. Sí, profesor, buenos días. ¿Podría volver a repetir su pregunta porque acabo de entrar, por favor? Si tú tienes un sistema de ecuaciones diferenciales lineales, como estoy poniendo, lineales, te pregunto, ustedes ya en su curso de Mate 2 saben, o de 3, saben cómo calcular las soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales. La pregunta es, ¿cuántas soluciones tiene este sistema lineal? Dos. Ajá, ya, pero claro, tienes que ser un poco más observador en la pregunta. Diego, yo te digo, ¿cuántas soluciones tiene un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, como la que te estoy dando? No te he dicho cuántas soluciones linealmente independientes tiene este sistema. Son dos preguntas distintas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la respuesta es que tiene infinitas soluciones, ¿de acuerdo? Pero cualquiera de ellas se puede generar por dos soluciones que son linealmente independientes y que genera cualquier otra, ¿no? Son, digamos, que la base de soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales tiene dos elementos. Es como, por ejemplo, el Rn tiene infinitos elementos, ¿cierto? Pero cualquiera de ellos se puede escribir como combinación lineal de los vectores canónicos. Eso quiere decir que necesito únicamente los vectores canónicos para escribir cualquier número en Rn, ¿sí? Estos elementos son linealmente independientes y este se conoce como la base canónica de Rn. Pues igual, cuando tú tienes un sistema de ecuaciones diferenciales, cualesquiera, primero
este sistema tiene una cantidad infinita de soluciones, ¿no? ¿Recuerdan cuando ustedes pintaban en el plano? Cada una de estas curvitas es una solución del sistema. Tiene infinitas soluciones, porque estás llenando todo el plano con soluciones de ese sistema. ¿De acuerdo? Pero me gustaría saber si el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales es un conjunto, es el conjunto de funciones continuas, ¿no? Que satisface la definición de ser solución. Pues ese conjunto de funciones continuas que verifican el sistema de ecuaciones diferenciales es un espacio vectorial, ¿sí? Como espacio vectorial, nos preguntamos si tiene una base o no, para ver si es finito dimensional o no. Y bueno, y ahí entra a tallar que a ustedes le dijeron, bueno, si tienes un sistema bidimensional, basta dos soluciones para generar cualquier solución del sistema. ¿Y quiénes son esas soluciones? Pues ya les enseñaron métodos, ¿no? Si es lineal, pues usas los valores propios de la matriz asociada y luego generas soluciones linealmente independientes. Eso gracias a que esa matriz eh, tiene determinante distinto de cero y por tanto tiene al menos dos valores propios diferentes de cero, ¿no? Y como los valores propios son linealmente independientes, entonces tienes dos soluciones linealmente independientes, uno por cada valor propio. Por lo tanto, tienes dos soluciones linealmente independientes y en consecuencia cualquier solución del espacio de soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales se puede escribir como combinación lineal de esas dos. No sé si se entendió, Jorge, Diego. Sí, profesor, gracias. Vale, bueno. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir del conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales? Es un sistema, es un espacio vectorial finito dimensional, ¿no? De dimensión n. Entonces aquí lo tenemos. Aquí lo he puesto. Estoy demonstrándole S como el espacio de soluciones de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, esto es un subconjunto del espacio de funciones continuas, ¿sí? El espacio de funciones continuas es un espacio vectorial. Y este señor es cerrado bajo la suma y el producto. El producto por escalar. Por lo tanto, es un subespacio de este espacio vectorial. Es decir, es un espacio vectorial por sí solo. Y la dimensión es n, ¿no? Profesor C1, ¿qué dijo que significaba? El espacio de funciones continuas. Perdón, el espacio de funciones de clase C1. Es decir, es el conjunto de funciones definidas en I, CR, tal que f es continua y su derivada también. Ah, una vez derivable. Sí, una vez derivada. Cuando pongo así, C0 significa solo continuas. Si pongo C1 es que es tanto la función como su derivada es continua. Sí, a ver quién levantó la mano. Paolo, dime. Si pongo C2 es porque ya es dos veces derivable y continua. Sí, exactamente. Sí. El C2, en realidad CK de I son el espacio, es el conjunto de funciones definidas en I hacia R, que son derivables hasta de orden K, ¿sí? Con derivadas todas continuas, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Ajá. Estoy usando las notaciones que debieron usar en su curso de Mateos. Ajá. Bien. Este espacio, ¿sí? El espacio de funciones de clase CK, es decir, que son funciones con derivadas hasta de orden K, ¿sí? X siempre va a ser un conjunto convexo, ¿de acuerdo? Este es un espacio vectorial, lo vimos la otra vez. Si sumas dos funciones de clase CK, el resultado es una función de clase CK. Si multiplicas por un escalar a una función de clase CK, el resultado sigue siendo una función de clase CK, por lo tanto tienes que ese conjunto es cerrado bajo la suma y el producto por escalar usual.
y además contiene al cero. El cero, la función idénticamente nula es una función que es continua e infinitamente diferenciable, por lo tanto, este es un espacio vectorial, pero a diferencia de este señor, ¿sí? De este y de este de acá, es un espacio vectorial de dimensión real infinita, ¿no? Tú puedes construir una base, pero esa base no tiene un número finito de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los espacios vectoriales o espacios normados, euclidianos, con las que vamos a trabajar en este curso, ¿de acuerdo? Son los 3 espacios normados con los que vamos a lidiar. Profesor, Sí, dime, Pablo. sí, ¿podría dar un ejemplo de una base que obviamente va a tener infinitos elementos del espacio CK? Sí, claro. La otra vez, lo que pasa es que como espacio vectorial y espacio de funciones, las funciones se pueden escribir, digamos, como combinación lineal de polinomios, de exponenciales, de logaritmos, etcétera. Entonces, de todas las funciones básicas, ¿no? Combinaciones de ellas. Y ya hablando de polinomios, el espacio de polinomios que está dentro de este señor eh, es infinito dimensional. Por ejemplo, tú, ¿cómo generas un polinomio constante? Vamos, basta con la constante, ¿no? Un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 2, son combinaciones de constantes de x y de x2. Un polinomio de grado 3, son combinaciones de x3, x2, x y una constante. Y así sucesivamente, tú vas a tener acá, si tú tienes el espacio de polinomios, ¿sí? El espacio de polinomios como un subconjunto, bueno, nada, el espacio de polinomios nada más. El espacio de polinomios es es un espacio vectorial. ¿Estás de acuerdo, Paulo? Sí, Ya, bien. Y te preguntas, este espacio vectorial como un espacio vectorial real, ¿qué dimensión tiene? Entonces tú tienes que ver que cualquier elemento de aquí, ¿sí? La puedas generar con un número finito de elementos. Pero claro, si tú tomas un elemento allí, por ejemplo, p de x, tomas aquí, y este es un polinomio, tú no sabes de qué grado es, puede ser de grado 2, 3, n, etcétera. Entonces, si es de grado n, tú lo puedes generar con estos elementos, ¿no? Pero si es de grado n más 1, lo generas con este, y así sucesivamente. Entonces, cada vez que tomes un allá. polinomio, no sabes de qué grado es, pero si identificas de qué grado es, lo vas a escribir como combinación de estas. Pero estas siguen, ¿no? Es Claro. infinita. Por lo tanto, este vendría a ser una base de este espacio vectorial, pero la dimensión de este espacio vectorial, dimensión real, sería infinito, porque hay infinitos elementos en la base. A menos que el espacio vectorial sea de polinomios de grado ¿Ya? n, ahí sí ya sería finita. Sí, sí, claro. Si dices, si este sería el espacio de polinomios de grado menor o igual que n, ya, hasta aquí me quedo. ¿Y qué dimensión tiene este? N más 1. N más 1, ¿no? Ya está. ¿Quedó claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ya este espacio vectorial en este curso o bien puede ser este señor o este. ¿Ya? En caso diga lo contrario, bueno, si no queda explícito, va a ser cualquiera de estos, ¿sí? Salvo diga lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, todas las definiciones que ustedes conocen de funciones cóncavas y convexas las vamos a definir sobre conjuntos convexos dentro de cualquiera de estos espacios vectoriales. ¿De acuerdo? Entonces, si X es un conjunto convexo, un subconjunto convexo de E, y F es una función real, ¿no? Real porque toma valores en X y asigna a cada valor de X un número real. Entonces, vamos a decir que la función es cóncava, ¿de acuerdo? Si la combinación convexa de dos elementos del conjunto o del dominio eh,
se tiene, ¿no? Esta desigualdad. Vamos, voy a hacer un gráfico, más o menos, para que... Supongamos que estoy en Rn o en R2, ¿de acuerdo? Entonces, tú puedes tener una función de este tipo, ¿de acuerdo? Y supongamos que está definido en este conjunto. Este es el conjunto X convexo. Miren que es un conjunto convexo, nada más. No estoy diciendo si es abierto, si es cerrado, nada. Es un conjunto convexo, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, toma dos elementos cualesquiera aquí, digamos X1 y X2, y ahora toma la combinación convexa. Esto que ven aquí es la combinación convexa entre X1 y X2. Digo combinación convexa porque los escalares que aparecen aquí suman 1. Eso es 1, ¿no? Combinación convexa, siendo lambda un elemento cualquiera entre 0 y 1. Entonces tomas la combinación convexa, ¿sí? De X1 y X2, como son dos puntitos, es este, ¿no? Lo que acabo de pintar de negro. Es decir, que cualquier punto acá se escribe como lambda X1 más 1 menos lambda X2, ¿sí? Entonces, si yo calculo la imagen, aquí voy a tener justamente el f de lambda x1 más 1 menos lambda x2, ¿de acuerdo? Este punto. Ahora, si yo calculo, este es un punto en el plano, este es otro punto en el plano, ¿sí? Ese punto en el plano va a tener como coordenadas, vamos a poner que este es A y este es B. Va a tener como coordenadas A, F de A, ¿sí? Y este de acá va a tener B, F de B. Entonces tomo la combinación convexa, ¿sí? Y calculo esta imagen de acá. Este punto acá va a tener como imagen esto, la combinación convexa entre f de x1 y f de x2. Perdón, sí, bueno, sí, está bien, f de x1 y f de x2, pensando en estos dos puntitos. Entonces aquí vas a tener, en este lado, vas a tener f de lambda x1 más 1 menos lambda x2. Y como puedes ver, si quieres comparar este número, está acá, con este de aquí, obviamente tienes que es mayor o igual que esto de acá. Entonces ahí es lo que aparece esto, ¿no? El f de la combinación convexa es mayor o igual que esto de acá que he puesto. A ver, lo puse, creo que con le he puesto diferente. A ver. F de... perdón, acá me equivoqué. Aquí. Esto es, como estoy haciendo la combinación convexa de elementos en R2, de puntos en R2, entonces aquí sería el lambda x1 más 1 menos lambda x2, ¿sí? Coma, y acá vendría a ser esta componente que voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Sería la combinación convexa de f de x1 con f de x2. Es decir, tendríamos aquí lambda, ¿de acuerdo? F de x1 más 1 menos lambda f de x2. Ahora sí, eso es. Entonces, claro, este gráfico es para el caso de convexa, ¿no? Este gráfico me sirve para el caso convexo. Para esto de acá. Ahí Profesor, usted estamos está bien. aplicando, cuando usted
a ese de lambda x1 más 1 menos lambda x2 Sí, quiere ver su imagen, usted aplica una propiedad de funciones que dice que la función de algo que está sumándose es como que la suma de funciones de las partes. Esa está aplicando, ¿no? no estoy aplicando nada. Solo estoy aplicando convexidad, nada más de, mira, voy a hacerlo, ya que lo preguntas, voy a hacerlo con más detalle. Solo una vez, eliminar. Eh, ya. Voy a hacerlo para, a ver, para esta de acá, función cóncava, ¿eh? Para función cóncava. Entonces, todo el mundo sabe que en R2, ¿sí? Eh, puedes tener una función, digamos, esta función es cóncava, ¿sí? Y se cumple lo siguiente. Imagínate, voy a tomar como extremos, ¿de acuerdo? Como extremos, voy a tomar x1 y voy a poner por acá. Voy a tomar aquí el x2 como extremos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, la combinación convexa de x1 y x2 ya acabamos de ver que es este segmento, ¿de acuerdo? Entonces, pueden probar, un ejercicio bonito es demostrar que todos los conjuntos convexos en R son intervalos, ¿sí? Entonces, un elemento acá, ¿sí? Va a ser de la forma lambda x1 más lambda x2. ¿Estamos? ¿No? Ahora, este punto, Pablo, este punto de acá, ¿qué coordenadas tiene? x1, f de x1. Exactamente. ¿Y este otro punto de acá? x2, f de x2. Perfecto. Ahora imagínate este como un punto B en el plano. Y este un punto A en el plano. Y ahora te digo, haz esta combinación convexa. Sería Un punto, lambda, un punto aquí, ¿qué coordenada va a tener? O perdón, sí, un punto aquí, ¿qué coordenada va a tener? O en términos del punto A y B, ¿cómo lo puedes escribir? Lambda lambda por x, no, lambda por a, más, 1 menos lambda por b, ¿cierto? coma, Tú trata estos puntos A y B como elementos cualesquiera de un espacio vectorial. Entonces, la combinación convexa ya sabes que es lambda por ese punto más 1 menos lambda por B. Como vectores trata, ¿sí? Entonces, ya tenemos eso, pero ahora escríbelo, realmente cómo es. Sería lambda por A, pero A es x1, f de x1. Es decir, te va a quedar lambda x1, lambda f de x1. ¿Vamos? Más lambda 1 menos lambda por b, que sería 1 menos lambda x2 más 1 menos lambda f de x2. A ver, perdón. Acá sería coma, ¿no? Ya está. ¿Estamos hasta ahí todos? Paulo. sí, profesor. Ahora suma estos dos vectorcitos. Sería lambda x1 más 1 menos lambda x2, lambda de f de x1 más 1 menos lambda por f de x2. ¿Sí? Ahora, si este puntito tú le proyectas, vamos a pensar ese puntito como ¿sí? Imagen de este punto en esta recta, ¿de acuerdo? Entonces tú proyectas este punto acá, ¿qué te da? ¿Qué te da acá? Como imagen dice, Sí, ¿qué te da? Es la proyección. lambda de f de x1 más 1 menos lambda por f de x2.
Y ahora proyecta este punto de acá. ¿Quién sería ese? Recuerda que este punto sería lambda x1 más, pero acá le he puesto mal, ¿no? Es 1 menos lambda. Estoy cometiendo varios errores. 1 menos lambda x2. Entonces, este puntito de acá sería lambda x1 más 1 menos lambda x2, f de lambda x1 más 1 menos lambda x2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, su proyección, ¿quién sería? Este de acá. Es decir, me quedaría acá f de lambda x1 más 1 menos lambda x2. ¿Sí? Y como puedes ver, este número es mayor o igual, este número de aquí es mayor o igual que este número de acá. Es decir, se está cumpliendo que f de lambda x1 más 1 menos lambda x2 es mayor o igual que lambda veces f de x1 más 1 menos lambda f de x2, ¿no? Entonces, toda función cóncava satisface esta desigualdad. Y no he usado ninguna propiedad, solamente he usado lo que significa segmento de extremos A y B o extremos X1, X2. La definición de segmento con extremos dos vectores. Es lo único que he usado, no sé si es... Básicamente, profesor, para hallar, bueno, el mismo procedimiento que usó para hallar las coordenadas del punto en la línea, en el segmento de recta, ese mismo procedimiento usa para hallar las coordenadas, o bueno, en este caso la ordenada, ya de la función en ese punto, ¿no? En ese punto rojo de donde... Sí, sí, lo que pasa es que como acá tienes el par, esto, coma esto, entonces este de acá es este punto y este de acá es esto de acá. Si tienes un punto en el espacio, la proyección hacia el eje Y es la segunda coordenada. ¿Sí? Igual acá. Este de acá, como tienes lambda x1 más 1 menos lambda x2, f de lambda x1 más 1 menos lambda x2. Es ese punto este de acá. Cuando tú proyectas sobre el eje Y, pues nada más escribes la segunda coordenada, la ordenada de ese punto. ¿De acuerdo? Y bueno, en el caso que fuese menor o igual, se trata de una función convexa. ¿De acuerdo? Por ahí me preguntan, profesor, ¿y las no continuas? Vale. Este ejemplo, esta definición que acabo de dar realmente es general. El dibujito que he hecho, bueno, simplemente es para explicarles cómo funciona. ¿De acuerdo? Pero todas las funciones convexas no son así, tan bonitas. Y tampoco todas las funciones convexas o cóncavas no son continuas. Y no es que exista otra definición para las funciones que no son continuas. Esta misma definición vale, ¿de acuerdo? Esta vale, ¿sí? Pero quiero hacerles más fácil la vida, facilitar más el entendimiento. Entonces, la matemática es tan generosa que te ayuda, digamos, a asociar, digamos, a ciertas funciones otro conjunto que sea más fácil de estudiar y bajo ciertas propiedades de ese conjunto, tú puedes decidir si tu función es cóncava y convexa, sin importarte si la función es continua, ¿no? Porque acá yo no he impuesto en ningún momento que la función sea continua, para nada, ni siquiera que X sea abierto, simplemente he dicho conjunto convexo, nada más. Entonces, cualquier función definida sobre un conjunto convexo se va a decir cóncava o convexa si satisface esta propiedad o esta de acá respectivamente, ¿sí? Bueno, si la desigualdad es estricta, perdón, si la desigualdad es estricta, se dice estrictamente cóncava o estrictamente convexa, ¿de acuerdo? Vamos a ver, voy a resolver dos ejercicios, ¿de acuerdo? El 11 y el 13. El 12 no, porque el 12 va a ser exactamente similar o análogo al 11. Lo voy a poner en la práctica dirigida. Y el ejercicio 13
es de interés para ustedes como economistas porque es una generalización de lo que vendría a ser, estoy trabajando con función convexa, de esta desigualdad, ¿sí? También si yo cambio aquí, sería una generalización de este de acá. En otras palabras, estos de acá, estas desigualdad tienen nombres, ¿sí? Conocen como la desigualdad de Jensen, ¿sí? Para n igual a 2. Pero la desigualdad de Jensen en general es esta que ven aquí, ¿de acuerdo? Y es una forma de decir cuando una función es cóncava o convexa sobre un conjunto, definido sobre un conjunto convexo. Eso es prácticamente como una definición o un teorema. Yo lo he puesto como ejercicio, ¿de acuerdo? Que dice más o menos lo siguiente. Tienes un conjunto convexo que es diferente del vacío y tienes una función real sobre ese conjunto. Entonces vamos a decir que esta función es convexa, sí y solamente sí, para todo conjunto de puntos en el dominio y escalares positivos con suma igual a 1, se cumple esto de acá. ¿Sí? Entonces, otra definición de, digamos, más general que para decir Profe, cuando una función es convexa. Y, a ver, para terminar aquí, en realidad esta desigualdad, esto que he puesto acá es un caso particular de la desigualdad de Jensen, porque realmente la desigualdad de Jensen te dice que esto, ¿no? Te dice más, pero... y claro, la utilidad, no es por fastidiarlo, sino que la utilidad de esto es que lo van a ver en sus demás cursos, incluso en economía, perdón, en estadística, donde cambian estos señores cambian por una distribución de probabilidad. Aprovechando que la suma es 1, pues es una distribución de probabilidad. Y digamos, la F vendría a ser como la esperanza de elegir X1, X2 o XN, etc. Son, podemos cambiar los parámetros y estos señores, ¿sí? Y cambiar también la suma por integrales, ¿sí? Y todo se convierte, digamos, en términos de probabilidad, ¿no? Ya lo usan igual, pero en estadística, con otras notación. ¿Alguien iba a decir algo? así, a que, bueno, es casi sin importancia porque es básicamente que se escribía Jensen con J y con N al final. Ah, bueno, sí, es igual, ¿no? Sí, y otra cosa, profesor, eh, este dice que es un caso particular de la desigualdad de Jensen, pero podría entonces escribir ahí debajo cuál es el caso general esa de la desigualdad. Sí, ya está bien. Un momento, deme unos segundos que tengo que tengo que atender algo urgente, ¿de acuerdo? No sé esto. Bueno, ya, entonces, continuando. Ah, bueno, el primer, observación de Paul dice que es Jensen, con J, ¿no? Sí, con J y al final N. Y al final N. Bueno, debe ser así, seguramente. Sí, 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 así. Entonces, hay otra cosa que me pedías, es la... Ah, sí, es que escriba la fórmula general de la desigualdad de Jensen. Ujú, ya, sí. Sí, perfecto. Puedo poner la desigualdad general de, de esta Claro, o propiedad. sea, antes de pasar a probarla, poner la Sí. fórmula general. Ajá. Sí, 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 sí. Estoy recordando un poco. Sí, era a ver, vamos a ver. Es tienes la misma, el mismo contenido, ¿sí? Pero generalmente se escribe así: F de suma aquí de los lambda y xi
desde i igual a 1 hasta n, sobre, suma aquí, de los lambda i desde igual a 1 hasta n. Ahora, esto es menor o igual que suma aquí lambda i f de x sub i desde igual a 1 hasta n sobre la suma de los lambda i desde igual a 1 hasta n. Y todos dirán, bueno, profe, pero claro, la suma de los lambda i es 1, así que es la misma. Pues no, esto de aquí no se tiene. ¿Ya? Más general es, eliminas esta condición, ¿de acuerdo? Solo impones que sean positivas, ¿sí? Y la desigualdad sería esta de acá, ¿de acuerdo? Pero en el caso particular que vamos a ver, ¿sí? Que voy a demostrar, es este... Voy a demostrar solo ese resultado de arriba, en el caso suma de lambda i igual a 1, ¿de acuerdo? En estadística, sí es donde dice que vamos a ver con la propiedad de la sumatoria igual a 1. Sí, bueno, generalmente en economía todo, en estadística obviamente, esto es importante, ¿no? Pues lo que les decía antes, el hecho de, si por ejemplo tienen esta desigualdad general sin la propiedad que lambda sub i es igual a 1, si estos lambda sub i son distribuciones de probabilidad, entonces obviamente la suma de distribuciones tiene que ser igual a 1. Entonces ahí se impone eso, ¿no? Entonces, sí, puse esto como ejercicio, lo voy a resolver aquí. Imponemos este caso particular cuando la suma es igual a 1, que es muy importante para ustedes. Eso lo vamos a usar siempre. ¿Vale? Entonces voy a empezar con el ejercicio 11. Ejemplo 11. ¿De acuerdo? Me dicen aquí, demuestre que si tienes dos funciones cóncavas, entonces la función h definido por el mínimo entre f y g es también cóncava, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Tenemos f, g, funciones cóncavas. Incluso, aunque ahí no está explícitamente, pero yo puedo escribir así, que tanto f y g son funciones cóncavas definidas sobre un conjunto convexo, ¿sí? Este de acá, convexo, conjunto convexo. Entonces, demostrar que, esto de acá, demostrar que h de x es igual al mínimo de f de x, g de x, con x obviamente variando en x, es una función cóncava. ¿Sí? Eso es lo que piden probar. Perdón. Es el caso cóncava con base. Sí, sí, está bien. Listo. Vamos a ver. Entonces, la prueba. Voy a poner la prueba de color azul. Entonces, ¿cómo creen que, o cómo empezarían ustedes a demostrar esto? ¿Qué quiero probar para que h sea cóncava? ¿No? Decir que una función sea cóncava significa que lo que quiero probar sería que h de lambda x más 1 menos lambda y sea menor o igual que lambda h de x más 1 menos lambda h de y. Esto para todo x, y en el dominio y lambda entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero probar. ¿Vale? Bien. Entonces, vale, empiezo con esto. Entonces, el h de lambda x más
1 menos lambda y, por definición, ¿a qué es igual? Es igual al mínimo, ¿de acuerdo? De todos los x, perdón, en este caso sería, es el mínimo de f de lambda x más 1 menos lambda y, coma, g de lambda x más 1 menos lambda. Eso por definición. ¿Estamos? Acá con x, y, obviamente, acá, y lambda aquí. Entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis de rojo. Cuando decimos que, como me están diciendo que h de x, por definición, es el mínimo de f de x y g de x. Entonces, eso significa que h de x o bien es f de x o bien es g de x, ¿cierto? Lo cual significa que si este fuese f de x, entonces eso significa que el f de x es menor o igual que h de x. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Profe, ¿puede repetir la última parte? No, no los llegué a escuchar. Perdón, acá voy a hacer un gráfico, ¿ya? Para que se entiendan. Imagínense que tienen f de x, esta función, este es el gráfico de f, para que lo entiendan. Y que este de acá es el gráfico de g, ¿de acuerdo? Estamos en R2, imagínense. Y que el conjunto x sea este. Este es x, el conjunto convexo. Ahora, observen aquí. ¿Qué pasa si esta x que está aquí está acá? Aquí tú tienes el f de x y por acá tienes el g de x. ¿Quién sería el h de x en ese caso? El mínimo de ellos dos sería f. ¿Estamos? O sea que h de x en este caso, como es el mínimo, es f de x, pero claro, eso quiere decir que este señor es menor o igual que g de x. ¿Estamos? ¿Me dejo entender? Sí, profe, se entendió, se Ya. entendió. Ya. Por ejemplo, si tomas ahora acá el x, acá tienes el f de x, acá funciona igual, perdón, más bien aquí, si tomas un x acá sería el g de x y acá el f de x. Y tienes esto, ¿no? Entonces, ¿quién sería h de x? G de x, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el mínimo, el h puede ser o bien f de x o bien g de x. Por lo tanto, entonces tú tendrías que tanto h de x es menor o igual que, que f de x, o h de x es menor o igual que g de x. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Me entienden o no? Yo sí entendí. Vale. Puedo borrar esto, ¿no? O lo dejo ahí. Necesito que todos participen, si no, es difícil saber si me están entendiendo o no, porque no veo sus caras, veo las expresiones de cada uno. Profesor, Bueno, sí, dime. la gráfica puede repetir. Sí, claro. Imagínate que voy a ponerle de otro color. Bueno, imagínate que este que está acá es la gráfica de la función g. Y lo de rojo es la gráfica de la función f. Ya se están yendo, se están aburriendo. Ya, bueno. Y toma, por ejemplo, esta x. Aquí, ¿quién es menor? ¿F de x o g de x? Aquí está Menor es F. f de x y acá está g de x. El menor es f de x, ¿no? Es decir, que en este tramo, para todo x en este tramo, h de x a qué es igual? Es igual a, ¿cuánto? F de x, porque es el mínimo, ¿no? Pero si tomas
en este tramo el X, ¿quién es menor? ¿F de X o G de X? G de X, ¿cierto? Eje. Claro, entonces, ¿quién sería H de X? Tomas el mínimo entre estos dos. G de X. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Ya, entonces, eso quiere decir que H igual al mínimo entre F de X y G de X es, o bien puede ser F de X, o bien G de X, el mínimo. Por lo tanto, pero lo que sí tienes es que H de X siempre es menor o igual que cualquiera de estos. ¿Me dejo entender? Sí, entendido. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que voy a poner a continuación lo explica justamente lo que acabo de decir, que esto de aquí, dije, o bien es este o bien este de acá. Entonces voy a poner a suponer que es este de acá. Entonces, ¿sí? O sea, o bien es ese o bien es menor o igual que G de lambda X más 1 menos lambda Y. ¿Estamos? Muy bien. Voy a poner una hoja más. Entonces, me voy a traer esto. Nos hemos llegado acá. ¿Y ahora qué hago? ¿Esto a qué es igual? Como F es, ¿qué es? ¿Cóncava o convexa? Cóncava, ¿no? Chicos, ¿en qué caso estoy? F cóncava, ¿no? Si F es cóncava, según la definición, la combinación convexa es mayor o igual que lambda veces este señor de acá. O sea Alguna que, pregunta. sí, dime. Usted puso de que h de x siempre va a ser menor o igual que f de x o menor o igual que g de x, pero Sí. ¿qué hubiera pasado si hubiera puesto h de x mayor o igual a f de x? ¿Cómo, cómo? Si hubiera puesto, es que h de x o bien va a ser f de x o g de x, dependiendo de cuál sea el menor, pero bajo ese punto de vista, entonces, así, la desigualdad que usted está poniendo de h de x menor o igual a f de x, eso Ah, más no que nada es por satisface. la igualdad. Es por la Sí, sí, igualdad, sí. o sea, lo que importa es la igualdad. Pero así como usted ha puesto menor o igual que f de x, también hubiera podido poner mayor o igual a f de x, que a la final es lo que importa es la igualdad. No, no, lo que importa no es todo, ¿no? Es todo, es todo. Y ahí, bueno, el error es que, aunque no se ha notado, pero debe ser en lugar de menor, a ver, h de x siempre va a ser menor o igual, ¿no? Sí, sí, está bien, sí, está bien. Es menor o igual, entonces el menor, sí, sí está bien. El que cojas mayor o igual va a ser justamente para cuando sea máximo, ¿no? Y no es que importe solo el igual, importa todo, ¿no? Importa todo. No sé si me dejo entender. No, o seguro no entendió tu pregunta, Paola. Claro, ¿por qué dice que importa todo? Gráficamente, ¿por qué importa todo? Eh, a ver, porque la igualdad solamente se va a cumplir acá, mira, en estos puntos. Aquí solamente se cumple la igualdad. Ahí son iguales. Tanto h de x es igual a f de x igual a g de x. Ah, bueno, a menos que tú estés confundiendo con, a ver, déjame ver si leo un poco tu pregunta. Ya, ya, vale. Voy a pensar como, también funciona lo que dice Paolo. Vamos a ver. Como podemos ver, un poco explicando la gráfica a lo que dice Paolo, es que, por ejemplo, aquí, acá tenemos el f de x y acá el g de x.
Entonces, en este tramo, el h de x, ¿cuánto vale? F de x. ¿Estamos? Ya está. El h de x es igual a f de x. Y se cumple que es menor o igual que g de x. ¿Sí? Menor igual que g. Ahora, en este otro tramo, ¿sí? En este otro tramo, pero en este otro tramo, acá tengo el g de x y acá tengo el f de x. En este tramo, el h de x, ¿cuánto vale? Es g de x, tomando el mínimo, ¿no? Entonces, o bien el h de x, o bien es f de x, o bien h de x es igual a g de x. ¿Sí? ¿De acuerdo? En cualquiera de los casos, por ejemplo, si es f de x, entonces es menor o igual que g de x. Y si es g de x, entonces es menor o igual que f de x. ¿Están de acuerdo? Lo que había puesto antes. Pablo, no sé si entiendes esto. Sí, lo último, podría repetir lo último que acaba de Sí. decir. Ya, a ver. Para los x, donde h de x es f de x, ¿es porque f de x es menor que g de x o no? Sí, Entonces tenemos lo que puse antes. ¿Sí? Para los x donde h de x es igual a g de x, tú tienes que g de x es menor o igual que f de x o no. sí. Entonces tienes la desigualdad anterior, lo que puse antes también. O bien Ah, h de x es menor o igual que g de x, o bien es menor o igual que h de x. Y es verdad que lo que vamos a usar bastante es la igualdad, ¿no? Entonces podemos acá que esto es exactamente igual a eso, o esto de acá. Y también vale lo que puse anteriormente, que es menor o igual, ¿de acuerdo? O sea, va a ser menor o igual que h de x, perdón, que f de x, si el mínimo es g. Va a ser menor o igual que g de x si el mínimo es f. ¿Estamos? No sé si ahora lo entienden. sí, profesor, pero ahora solamente me quedaría duda del planteamiento. O sea, ya no de esa parte del gráfico, sino de cómo ha planteado el problema para demostrar. O sea, porque para tener una idea más o menos de cómo enfrentar este tipo de problemas, ¿no? Porque algunos compañeros nunca han demostrado en los cursos anteriores de matemática. Sí, claro, claro. A ver, lo único que tienes aquí, la única herramienta que tienes aquí para demostrar que una función es cóncava o convexa es esta desigualdad. No tienes otra. No tienes otra. Entonces, ¿qué necesitas para demostrar que esta función es cóncava? ¿Qué quiero probar? Tienes que preguntarte, ¿qué es lo que quiero probar? ¿Qué significa que una función sea cóncava? No me han dicho nada, no me dicen nada si la función es diferenciable, de clase CO2, etc. No me dicen nada. Lo único que me dicen que es una función real y me piden probar si es cóncava o no. Entonces, decir que sea cóncava significa esto, que debo probar esto de acá, ¿no? Acá con mayor o igual, ¿verdad? Me equivoco. Cóncava significa esto, ¿no? Debo probar eso de aquí. Bueno, probar esta desigualdad implica ir a partir de aquí, llegar a que esta expresión realmente es menor o igual que esto de acá. Bien, entonces tienes dos cosas. O bien empiezas de aquí y llegas a que es menor o igual que esto de acá, o calculas esto y por separado calculas esto de acá y luego comparas. Tienes dos opciones. Pero en este caso no tienes cómo comparar porque tu función no es explícitamente dada. O sea, digamos, no tienes ecuaciones explícitas, te están diciendo en general que es el mínimo de f y de g. Entonces ahí tienes que usar la definición de mínimo, mate 1, ¿sí? ¿Qué significa que algo sea mínimo entre estos dos números? Pues que ese algo o bien es este o bien es este de acá, que es justamente lo que he puesto aquí. Y si es este de acá, es menor o igual que el otro. Y si es este, es menor o igual que el otro. Entonces, todas esas cosas las tienes que tener en mente. ¿En qué momento lo vas a usar? Pues conforme vas avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte lo he usado aquí. Ya está. Entonces, miren, hemos llegado a esto. ¿Sí? Hemos llegado a esto. ¿Sí? Algunos pueden decir, profe, ¿puedo usar que es igual a G? De lambda X más 1 menos lambda Y. Sí, también. Estás usando justamente la definición. Pero siempre no te olvides que si pones aquí G, pones acá o bien F. ¿De acuerdo? Es uno de los dos, por definición de mínimo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora aquí usas el hecho de que f es cóncavo. Entonces, esto va a ser igual, es mayor o igual que lambda f de x más 1 menos lambda f de y, puesto que
F es cóncava. ¿No? Es la única definición que les acabo de dar. Que sea cóncava significa que esa F de esa combinación convexa es mayor o igual que eso. Bien, bueno, entonces ya tenemos que F de lambda, perdón, que H de lambda X más 1 menos lambda Y es mayor o igual que lambda F de X más 1 menos lambda F de Y, ¿cierto? Muy bien. Ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo hemos usado esto, ¿no? Que el mínimo de este señor es el F, entonces ¿este quién sería? El H de X. ¿Quién sería este? El H de Y. Profesor, no me queda claro por qué usa la definición de que F es cóncava si eso es lo que queremos probar. No, yo no quiero probar que F es cóncava, yo quiero probar que H es cóncava. Quiero probar que H es cóncava. Ya tengo como dato que F y G son cóncavas. Entonces, demostrar que, Entonces abajo usted ha puesto, aquí dice, ¿no? Demuestre que sí, ya, F y G son funciones cóncavas, esa es la hipótesis. Entonces, hay que separar, todo esto es la tesis. Probar que H de X es cóncava. Esto es mate 1 también. Tienen que saber identificar cuál es tu hipótesis, cuál es tu tesis, ¿no? la hipótesis es el antecedente y la tesis el consecuente, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Pero al final, ¿puede enfocar el final, la última parte que está escribiendo? Un ratito para que quede claro esto. Sí, coma. Este coma es como un entonces, un poquito lógica, demostrar que H es una función cóncava. ¿Qué quiero demostrar? Que H sea cóncava significa esto de acá. ¿No? Luego usa definición de menor igual, de mínimo, y ya está. Sí, ahí está, Pablo. Ya, ahorita usted está haciendo por casos, o sea, ahorita estamos asumiendo que Caso. el caso 1 de que F es menor que G, por eso está haciendo este procedimiento. Ya. De que H de X es igual a F de X, por lo tanto la combinación, o sea, la función de la combinación lineal es igual a, de H es igual a la de F, puesto que, o sea, no sé si me dejo entender, pero en esta última cara, en esta última página, usted está trabajando con el caso 1, donde F es el mínimo, es menor que G. Sí, estoy trabajando con este. O sea, estoy diciendo que este es este, en el caso este de acá, ¿no? Si quieren, sí, Ya. si quieres, podemos poner acá, si quieres, sí, podemos ordenar si quieres un poco más. Sí, entonces a este le vamos a llamar, entonces estoy aquí, si ocurre caso 1, el mínimo sea este señor, y llego a probar que realmente h de lambda x más 1 menos lambda y es mayor o igual que esto de acá. Por lo tanto, h es cóncavo. Ya está. En caso 2, sí, ocurre caso 2. Profesor, disculpe, ahí usted ha puesto FDI, pero creo que sería HDI. Sí, HDI, sí. Gracias. En el caso 2, tendríamos que h de lambda x más 1 menos lambda y es igual, ¿no? Estoy acá. El caso 1 es f de x, el caso 2 es esto de acá, ¿no? G. Entonces sería g de lambda x más 1 menos lambda y.
Ahora, como G es cóncava, esto sería mayor o igual, ¿no? Esto sería mayor o igual que lambda G de X más 1 menos lambda G de Y, ¿no? Esto por ser G cóncava. Ya está. Y ahora, esto sería mayor o igual que lambda H de X más 1 menos lambda H de Y, ¿ya? Eso es el caso 2. Puesto que H de X en este caso es G de X, ¿no? Entonces, luego en este caso también se tiene que H es cóncavo. O sea, en ambos casos siempre se tienen. Por lo tanto, de caso 1 y caso 2 se sigue que H es una función. Entonces, lo primero que tienen que hacer para hacer una prueba es identificar cuál es la hipótesis o cuáles son sus datos y qué es lo que quieren probar. Sus datos vienen a ser las hipótesis y lo que quieren probar es la tesis, ¿no? Entonces, una vez que identifican eso, decir a qué es equivalente lo que quiero probar, qué es lo que me piden. O bien uso un teorema, una definición, lo que sea, ¿sí? Y luego ir viendo qué datos tengo e ir utilizándolo para llegar al objetivo. Ya está. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No? ¿Todo correcto? Entonces voy a pasar ahora a demostrar la desigualdad de Jensen, ¿no? Me dice, si tienes un conjunto convexo distinto al vacío, demuestre que F es convexa si solamente si ocurre eso, ¿no? Entonces voy a escribir acá ejercicio 13, ¿no? Entonces tengo F, una función, está definida en Rn, pero a ver, su conjunto de Rn es sí, hagan este de acá es un subconjunto de Rn, F va hacia R, voy a ponerle por acá, me piden probar esto, F de acá función convexa, sí y solamente sí, para todo conjunto de elementos en el conjunto X y parámetros, ¿no? Lambda 1, lambda 2, lambda n, reales positivos, ¿no? Incluyendo 0, con suma de lambda sub i igual a 1, desde igual a 1 hasta n, se cumple, ¿no? Que la suma de acá, la imagen de estos señores, esa combinación convexa, es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de lambda sub i f de x sub i. Eso es lo que hay que probar, ¿de acuerdo? Entonces, la demostración vamos a hacer por inducción. Demostración por inducción. Que, vale, es básicamente demostrar esta desigualdad. Nada más. Vamos a ver. Por inducción sobre, cuando digan que van a demostrar algo por inducción, tienen que decir inducción sobre qué. Entonces vamos a ver dimensión en n, sobre n. En los naturales. Por lo general la inducción es en los naturales, ¿no, profesor? Bueno, sí, pero bueno, depende del contexto, ¿no?
En este caso es sobre la dimensión en el espacio que estás trabajando, sobre n. Sí, eso. Solo que los elementos no necesariamente están en Rn, pueden estar en conjunto cualquiera, pero siempre son un número determinado de elementos. Entonces es inducción sobre el índice, en este caso sobre la dimensión, sobre el número de parámetros, que es n. ¿Sí? Vale, entonces, obviamente tenemos que empezar con n igual a 2, ¿no? ¿Sí? Acá este conjunto X es un conjunto convexo diferente del vacío. ¿Qué dijo que era X1, X2, Xn? Aquí lo dice, son elementos del dominio. Ya. ¿Cómo se llama? Leer todo lo que dice acá, ¿de acuerdo? Los X1, X2 son elementos del dominio de la función, lambda 1 y lambda 2 son reales positivos, ¿sí? Con la propiedad que la suma es igual a 1, y hay que demostrar esto de acá. Entonces por inducción, empezamos para n igual a 2, ¿no? Entonces para n igual a 2, yo tengo que f de x1, perdón, f de lambda. Profesor, cada Sí, X es un vector de n componentes, ¿verdad? sí, claro, sí. O Sí, sea, es que tenemos, tenemos n, o sea, en total n vectores y cada uno de ellos tiene n componentes. sí, 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 Ah, claro. ya. Sí. Se confunden mucho con esta cosa, estas notaciones. Tienen que decírmelo, ¿no? Porque si no, o sea, yo ya estoy asumiendo que ustedes más o menos se están adaptando. eh, si estoy tomando acá elementos de X y X es un subconjunto de Rn, obviamente son n uplas cada uno de estos tiene n coordenadas. Quizá la notación es un poquito tediosa o poner así cada vez que voy a escribir elementos en Rn, lo voy a escribir mejor así, ¿de acuerdo? En la UPA ponen así, como usted acaba de poner la rayita abajo. Ah, ya, ya. Ya, ok. Entonces esto sería x2, así, ¿de acuerdo? Vale. Ahora, esto de acá es lo mismo que f de lambda 1 por x1 más 1 menos lambda 1 por x2. ¿Esto por qué? Puesto que lambda 1 por dato más lambda 2 es igual a 1, lo cual implica que lambda 2 lo puedo escribir como 1 menos lambda 1, ¿no? Ya está. ¿De acuerdo? Esta es la justificación de por qué hago esta igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, con eso yo tendría que f de esta combinación es igual a f de lambda 1 x1 más 1 menos lambda 1 por x2. Ahora, como f es convexa, ¿no? Esto va a ser igual, ¿no? Esto de aquí, f de lambda 1 x1 más lambda 2 x2 es menor o igual que f de lambda 1, perdón, lambda 1 f de x1 más 1 menos lambda 1 por f de x2. Esto se cumple si y solamente si f es convexa. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Por qué Hola. comenzó con n igual 2, profesor? Porque para n igual a 1 no tiene sentido esto, ¿no? La desigualdad de Jensen no tiene sentido para n igual a 1. Y cuando trabajas con funciones cóncavas, tienes que tomar dos elementos del conjunto. O sea, inducción sobre n significa número de elementos. Número de elementos en el dominio.
en X, acá. O sea, ya, y entonces ahorita va a poner sobre n igual a k. La inducción la va a hacer sobre n igual a k. Sí, Que es la hipótesis, va a ser nuestra hipótesis, n igual a k. la hipótesis inductiva puede ser que se cumple para n, y ahora hay que probar que se cumple para n más 1. Ah, ya. Entonces, ya. Entonces se cumple para n igual a 2, se cumple. Se cumple. Entonces, ahora, supongamos que se cumple para n, ¿sí? Es decir, tenemos que f de la suma desde igual a 1 hasta n de lambda i x sub i es menor o igual que la suma aquí desde igual a 1 hasta n de lambda i f de x sub i. Todos son vectorcitos sí y solamente si f es convexa. ¿De acuerdo? Todo esto que acabo de poner acá se conoce como hipótesis inductiva. Es decir, esto lo tomamos como válido. Y luego debemos probar, ¿sí? Debemos probar para n más 1, ¿sí? Es decir, que la propiedad se vale para n más 1. Esto que he puesto aquí, esto se conoce como hipótesis, tesis inductiva, ¿no? Entonces eso hay que probar ahora. Entonces, es decir, debo ser capaz de demostrar que f desde la suma desde igual a 1 hasta n más 1 de lambda i por xi es menor o igual que la suma de los lambda i f de x sub i, ¿no? Eso es lo que debo probar. Bien. Entonces, siempre que f sea convexa. Observen que esto es lo mismo escribir suma desde igual a 1, perdón. Esto es lo mismo escribir que f, la suma, desde igual a 1 hasta n de lambda i xi, ¿de acuerdo? Más lambda n más 1, xn más 1, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo? Los lambda 1 más lambda 2 más hasta lambda n más 1, voy a poner aquí esto, lambda n más lambda n más 1. Esto es 1, ¿de acuerdo? Entonces eso quiere decir que al menos un lambda i tiene que ser estrictamente menor que 1, ¿no? Al menos un lambda i es estrictamente menor que 1. Entonces, como dice al menos, eso quiere decir que más de 1 es menor estricto que 1, entonces supongamos que sea el lambda n más 1. ¿De acuerdo? Bien. Esto de acá significa, ¿no? Que 1 menos lambda n más 1 es mayor que 0. Solamente para asegurar eso, que es un número estrictamente positivo, o es un número positivo, ¿de acuerdo? De esta igualdad ya también tengo que lambda 1 más lambda 2 hasta lambda n es igual a 1 menos lambda n más 1, y asegurado que eso es un número positivo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es
lo siguiente, voy a usar este numerito, que es como es positivo, puedo dividir entre ese número, ¿de acuerdo? Multiplicar y dividir. Entonces, este señor es igual a f de. En esta suma, yo puedo multiplicar y dividir y no pasa nada. Y como es estrictamente, como es mayor que 0, estricto es distinto de 0, así que puedo dividir sin ningún problema. Hasta ahí creo que todos me siguen, ¿no? No he hecho nada nuevo. Bien. Bueno, esto sería f de i igual a 1 hasta n más 1, lambda i, x sub i, esto sería, esto es lo mismo, voy a escribir nuevamente, no importa si tardo acá con esto, pero quiero que lo entiendan ya que lo vamos a usar bastante en sus demás cursos, ¿no? Estos son vectorcitos, siempre me olvido. Ya está, bien. Ahora, miren aquí. Ahora podemos usar que esto de aquí va a ser menor o igual que, miren acá, esto y esto de acá. Es una combinación convexa. Como f es convexa, esto de aquí va a ser menor o igual que 1 menos lambda n más 1 por f de esta cosa más lambda n más 1 por f de esta cosa de acá. Siempre que f sea convexa. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos que esto de acá, f de igual a 1 hasta n más 1, el lambda i x sub i, es menor o igual que 1 menos lambda n más 1. Acá tendríamos f de, suma aquí, desde igual a 1 hasta n, de lambda i sobre 1 menos lambda n más 1, x aquí sub i, más lambda n más 1, f de x n más 1. Eso sí, sí, solamente sí, ¿no? Sí, solo sí. F es convexa. ¿Están de acuerdo, chicos? Profesor, yo me quedé en la... subo un poquito. Ya. Usted comienza la hipótesis inductiva más arriba, ¿no? Ya, ya, es la hipótesis inductiva. Si podría dar un recuento desde donde dice debemos demostrar para n más 1. Ya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no se ha entendido aquí? Ya. ¿Cómo el método que usted ha seguido para poder llegar a concluir que es convexa? ¿Es convexa quién? No he concluido que alguien es convexa, ¿eh? No, me expresé mal. Quise decir el método que usted ha seguido para, desde ahí, desde donde dice, debemos demostrar que para n más 1. Ya. Ya, bueno. Debemos demostrar que la desigualdad, voy a poner acá, para n más 1. Es decir, debo probar esta desigualdad que ven aquí para n más 1. Eso es lo que quiero probar, que sea menor o igual que esta cosa, pero acá con n más 1. N más 1, ¿vale? Entonces, no lo escribo porque mucho voy a llenar, o si quiero lo pongo, voy a poner acá. Es decir, Eso sí me quedó claro, profesor. Me refiero a el procedimiento que viene debajo. ya. Viene debajo. Ok, vale. Entonces, ya, si quiero probar para n más 1, entonces yo elijo
un término, cualquiera. Yo he elegido el n más 1 para que se entienda, pues puedes elegir perdón, yo he elegido el lambda n más 1, el término de orden n más 1, ¿sí? De índice n más 1. Pero pueden haber elegido el término de índice 1 o de índice 2 o el de 3, cualquiera, vale. Yo he elegido el de índice n más 1 para que lo entiendan bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar a este señor como un elemento de X, llámale A, como un elemento de X, y este de acá como un elemento B de X. Bueno, este de aquí más bien, como un elemento de X. Acá tengo un escalar, que es este de acá. Si este número de acá yo lo puedo escribir como 1 menos lambda por C más lambda por B, si toda esta expresión lo puedo escribir así, entonces yo tendría acá una combinación convexa entre C y B, ¿no? Entre C y B. Y como C está en X y B está en X, todo esto está en X, así que no tengo problema en trabajar con este término, ¿sí? Ahora, tengo la F de todo esto. Esto de aquí va a ser menor o igual que 1 menos lambda F de C más lambda por F de B, sí y solamente sí. ¿Qué ocurre? F es convexa, ¿cierto? Eso es lo que quiero usar. Escribir toda esta suma como un 1 menos lambda sub n más 1 para poder usar la definición de convexidad de F, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que asegurar? Primero, como acá tengo el lambda más 1, ¿sí? Como acá tengo lambda más 1, acá tiene que aparecer el 1 menos lambda n más 1. Pero debo asegurar que este señor sea positivo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como yo tengo que la suma de todos ellos es mayor que 1, no sé si hasta ahí me entiendes, Pablo, cuál es mi idea y qué es lo que quiero hacer. Claro, yo entiendo de que usted va a usar la propiedad de función convexa, eh, pero antes de eso, usted tiene que darle la forma La al... definición. O sea, sí. Recuerden que una definición es un sí solo sí, ¿de acuerdo? Es como un teorema. Cuando tiene un sí solo sí, es como una definición práctica, ¿de acuerdo? Entonces, de esto yo puedo decir que al menos un lambda i es menor que 1, o elijan ustedes cualquiera, yo estoy eligiendo por esta descomposición el lambda sub n más 1, que sea menor que 1, estricto, menor estricto. Entonces eso me permite ver que 1 menos lambda n más 1 es mayor estricto que 0. Entonces puedo multiplicar y dividir por este número sin ningún problema. Y lo hago aquí, porque necesito que esto de acá aparezca, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, de aquí simplemente ingreso esto, ¿sí? ¿Está? Y ahora digo que esto de acá es menor o igual que esto, sí, solamente sí, F es convexa. ¿De acuerdo? Voy a escribirlo de nuevo y Claro, más. lo que usted estaba escribiendo con el apuntador de rojo, básicamente era lo que ahorita acaba de hacer, ¿no? O sea, su objetivo de a donde quería Exactamente, llegar. exactamente, sí, sí. Es que como nadie dice nada, yo creo que me están entendiendo, entonces no quiero aburrirlos con tantas cosas que ustedes ya deberían conocer, ¿no? Entonces, si me detienen y me dicen por qué, por qué está haciendo eso, yo me detengo y explico. Pero si no me dicen nada, pues yo sigo, ¿no? Esto se cumple si y solamente si F es convexa. Profesor, ¿cree que podría repetir la parte de arriba, 1 menos lambda sub n más 1 y dividido lo mismo? Esa última parte. ¿Esto de Sí, sí, acá? sí, por favor. Lo único que hago es que usando estos datos, yo tengo que este señor es estrictamente positivo. He asegurado que es distinto de 0 y es mayor que 0. Entonces, lo que yo hago con este dato, puedo multiplicar y dividir a esta expresión sin ningún problema. O sea, no le va a cambiar en nada, ¿no? Sí, Ni no le afecta, pero ¿cuál es el propósito? Es para, creo que para
Para El la suma, propósito ese es lo que dije antes, ¿no? Escribir esto como 1 menos algo por un número más esto por otro número. Este B es este de acá, este lambda es este. Y 1 menos lambda, bueno, el A tiene que ser un elemento en X. Bueno, sí que lo es. Entonces tengo acá una combinación convexa de elementos de X. ¿Sí? A y B elementos del conjunto X, del dominio F. Y tengo F de esto. Entonces, esto va a ser menor o igual que 1 menos lambda por F de A, lo que expliqué antes, ¿no? Más lambda F de B. Sí, solamente sí. ¿Qué pasa con F? F es convexa, por definición, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Expresar todo esto como 1 menos lambda su n más 1 por un número, que es este, más lambda su n más 1 por otro número. ¿Sí? Para tener una combinación convexa de dos elementos. ¿Sí? Y ahora usar la desigualdad para siempre que F sea convexa. ¿Quedó sí, claro? se entendió, se entendió. Vale, Gracias. muy bien. Muy bien, ahora, bien, entonces yo tendría acá que F de esta suma es menor o igual que, o en otras palabras, toda esta expresión va a ser menor o igual que, no, antes tengo que asegurar una cosa. Observe que la suma, ¿no? Esta suma me está fastidiando, bueno, estos coeficientes que ven acá, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pruebo que toda esta suma es igual a 1, entonces puedo usar la hipótesis inductiva, ¿no? Que para n más 1, para n, perdón, se cumple esa desigualdad, ¿no? Entonces lo voy a hacer de negro, ¿no? Observe que esta suma, desde igual a 1 hasta n, de los lambda sui sobre 1 menos lambda n más 1, esto lo puedo escribir como lambda 1 sobre 1 menos lambda n más 1, más, bueno, directo, lo puedo escribir como lambda 1 más lambda 2, más así sucesivamente hasta lambda n sobre 1 menos lambda n más 1. ¿Están de acuerdo? Pero ¿a qué es igual 1 más lambda 1 más lambda 2 hasta lambda n? Según esto de acá, ¿a dónde está? Aquí ve. Esta suma es 1 menos lambda n más 1. Entre 1 menos lambda n más 1. ¿Y esto cuánto es? 1. Es decir, tengo que esta suma, entonces tenemos esto es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual f de igual a 1 hasta n, lambda sub i sobre 1 menos lambda n más 1? ¿Esto cómo lo puedo escribir? Esta desigualdad. Se ve que tengo aquí, estos serían nuevos escalares, ¿no? Si quieren le ponemos a ver, le podemos poner sí, no lo voy a poner, pero para no llenarle de, si estos son los A sub i, por ejemplo, tú tienes que la suma de los A sub i es igual a 1, desde igual a 1 hasta n. Y además, tienes x1 hasta xn en el conjunto. Entonces, ¿qué te dice la desigualdad de Jensen? Que esta suma, esta imagen, perdón, es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de los a sub i f de x sub i, si solamente si f es convexa. Esta es la hipótesis inductiva, ¿cierto? Que se cumple para n. Entonces, hemos asegurado que la suma de todos esos parámetros positivos es igual a 1, luego esto es menor o igual que, aquí sería suma desde igual a 1 hasta n de lambda i sobre 1 menos lambda n más 1 por f de x sub i. Esta es la hipótesis inductiva, ¿no?
por hipótesis inductiva. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto sería menor o igual que esta expresión, esto de acá, que es menor o igual que esto, acá pongo, en lugar de esto, pongo esto, ¿sí? Más esto de acá. Es decir, voy a tener lo siguiente. Luego, f de la suma acá desde igual a 1 hasta n más 1 de lambda i x sub i es menor o igual que 1 menos lambda n más 1 por, ahora pongo esto, suma desde igual a 1 hasta n más 1 de lambda i sobre 1 menos lambda n más 1 por f de x sub i, ¿de acuerdo? Más esta expresión, que sería lambda n más 1 por f de x n más 1. Ahí está. Ahora observen aquí que esta expresión, el 1 menos lambda n más 1 se va con esto. Y finalmente tendríamos que f de suma desde igual a 1 hasta n más 1 de lambda i x sub i es menor o igual que, acá sería suma desde igual a 1, acá debe ser n, ¿no? Puse n más 1, debe ser n. ¿De acuerdo? Hasta de n, acá sería lambda i, f de x sub i, más lambda n más 1, f de x n más 1. ¿Sí? Es decir que esto sí, solamente sí, f es convexa, ¿no? La hipótesis inductiva ya la hemos usado. Entonces, es decir que tendríamos esto, ¿no? Todo esto se puede escribir como suma desde igual a 1 ahora hasta n más 1 de lambda i f de x sub i. Ya está, eso es lo que queríamos demostrar. Bueno, no sé si se entendió, es un poco... He tratado de hacer lo más, digamos, explícito posible sin quitarme, sin evadir tantas cosas, pero he ido poniendo justamente, justificando cada desigualdad, cada paso, ¿no? Lo posible que sea. Perdió bastante tiempo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola. Profe, Bueno, sí, es con sí. respecto a esa línea que está escrito ahí donde dice observe que, Ujú. Sí. sí, ¿Qué tiene? eso, o sea, ya sale 1 al dividir los dos, el numerador con el denominador, pero ese resultado específicamente, ¿en qué nos ayudó en este proceso de inducción? El que haya salido 1. Es que estás aplicando la hipótesis inductiva que vale para n. O sea, que tú qué tienes aquí. A ver, tú dices, ¿cuál es? Ya, tú has probado que vale para n elementos, para 2 elementos en el conjunto, ¿sí? Ahora tú dices, supongamos que se cumple para n, es decir, que se cumple, si quieres acá le puedes cambiar por otros índices, ¿sí? ¿Sí? Que se cumple para n, es decir, que vas a tener lambda, perdón, A1, A2 hasta AN reales positivos con que A1 más A2 más AN es igual a 1. Entonces tienes que asegurar que todos estos sean 1 positivo y 2 que la suma sea igual a 1 para aplicar la hipótesis inductiva, que es menor o igual que esto, ¿no? Entonces tú tienes esto de acá, mira, has formado esto, ¿sí? Has formado esto. Si todos estos índices son positivos, bueno, obviamente son positivos porque has asegurado que 1 menos lambda n es positivo, y como los lambda i son positivos, este cociente es positivo. Ya aseguraste que es positivo. Ahora,
asegura que la suma de todos ellos te dé 1. Ya aseguras que es 1. Entonces tienes n parámetros positivos, cuya suma es 1, entonces se cumple la desigualdad de Jensen, ¿sí? Para el caso n elementos. Es decir, esto de acá. Esa es la hipótesis inductiva. ¿De acuerdo? Claro. Ya. Y ahora sí, como se cumple para n, ya puedes esto desdoblarlo así, en menor o igual. Lo escribes todo, puedes simplificar y mira lo que tiene. Es esto, que es justamente lo que querías probar. Ah, Para ya. Para Claro, n. o sea, después de plantear la hipótesis inductiva, lo que usted ha hecho básicamente ha sido ver que se cumplen las condiciones de la desigualdad de Jensen en la hipótesis inductiva para Sí. que de esa manera se pueda probar que también se va a cumplir para n más 1. Sí. O sea, para n, para el caso n, la hipótesis inductiva ya se cumple, ¿no? Solo tienes que asegurar que, que se verifican las propiedades para los parámetros. Los parámetros, ¿cómo deben ser? Según el teorema, los parámetros deben cumplir esto, ¿no? Que todos sean positivos y que la suma sea igual a 1 para que la desigualdad valga, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí tú tenías esta traba, esto de aquí. Para que esto sea menor o igual que la suma de esos parámetros por f de x y, para que sea igual a esto, esto va a ser igual si solamente si f es convexa y además estos parámetros tienen que ser todos positivos y la suma igual a 1. Son parte de la hipótesis de la desigualdad de Jensen. Entonces eso hay que asegurar. Claro, entonces, usted donde ha puesto por hipótesis inductiva es porque ha usado la desigualdad de la hipótesis inductiva y la ha planteado ahí, la escribió ahí, en donde dice por hipótesis inductiva. ¿A eso La se refiere? hipótesis inductiva la estoy usando para asegurar esta desigualdad. Pero claro. Ah, ya. Ya quedó claro, Sí, profesor. sí, porque yo ya tengo, ¿no? Yo ya tengo que la suma de estos es igual a 1 y que cada uno de esos son positivos. Entonces, la hipótesis inductiva me dice que se cumple esto si solamente si f es convexa, ¿no? Todo esto es la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva me permite esa desigualdad. Luego ya lo aplico y ya salió. ¿De acuerdo? Bueno, me está tomando muchísimo tiempo esto que lo suelo hacer en una sola clase. Todo lo que he hecho la semana pasada y lo de ahora y lo que viene, lo suelo hacer casi en una semana, en 2. Pero bueno, vale. Espero que valga la pena el que vaya haciendo las cosas con detalle y despacio. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es asociar un conjunto a una función cualquiera para decidir si esa función es cóncava o convexa según las características que tenga ese conjunto. Entonces, lo primero es esto que es común. Tienes una función definida, una función real definida sobre un conjunto convexo del espacio vectorial. La gráfica de una función, todo el mundo lo sabe. La gráfica de una función que está contenida, es un conjunto dentro de este producto cartesiano, ¿no? Y algo nuevo, ¿no? El epígrafo o epígrafe de una función va a ser el conjunto que vive lo vamos a anotar así, es el conjunto que vive en este producto cartesiano, ¿sí? Donde f de x es menor o igual que y, ¿de acuerdo? Bien, recuerden Esta que gráfica de F vendría a ser como una curva de nivel, ¿no? Más o menos. un Para el caso conjunto, así. un conjunto de nivel, una curva no, porque este de acá, Claro. este x es un subconjunto de E y E no es R, Claro. es un espacio vectorial n-dimensional. Entonces, la gráfica está metido dentro de un espacio de n+1 dimensiones, ¿no? Si, por ejemplo, tienes x dentro de R2, la gráfica de esa función está en R3.
Entonces este sería como un conjunto, el conjunto de, en realidad no sería un conjunto de nivel, ¿no? No es un conjunto de nivel porque este X está variando, el X está variando. Si este fuese constante, ahí sí sería un conjunto de nivel. Entonces, mucho cuidado. No es no es un conjunto de nivel, ¿cómo se llama? Paolo. Ah, ya. ¿No? Ok. Si este fuese constante, sí sería el conjunto de nivel C. Pero no, este está variando. ¿De acuerdo? No es un conjunto. Entonces, el epígrafo va a ser todo lo que está por debajo del gráfico. ¿De acuerdo? El epígrafo. Claro, Y y también ahí hay que acotar que, para que no se confundan mis compañeros, que gráfica de f no se está refiriendo usted al dibujo de la función, sino a un concepto matemático que así se está definiendo, es ¿verdad? que es el dibujo de la función. Solo que, claro, si tienes una función de R3 en R, por lo menos yo no soy capaz de dibujar en R4. Si alguien lo sabe, me pueden decir cómo, pero... O si tienes una función de un subconjunto de R5 a R, la gráfica se encuentra en R6. Yo tampoco soy capaz de dibujar en R6. Pero es el dibujo de la gráfica, ¿eh? Paolo, Ok, ok. ¿sí? Vale. Bien, entonces, bueno, ya. Todo lo que está por debajo del gráfico de la función se llama epígrafo o epígrafo de la función, y todo lo que está por encima del gráfico de la función es el hipógrafo, ¿sí? Entonces, voy a pasar directamente a este teorema, que me va a caracterizar cuando una función es cóncava o convexa de acuerdo a la concavidad o convexidad del conjunto, ¿de acuerdo? Del conjunto epígrafo o hipógrafo. Recuerden que cuando hablamos de conjunto, solamente podemos decir conjunto convexo, ¿ya? Pues no se confundan por ahí que la mayoría dice, profe, pero el conjunto no es cóncavo, pero primero tendrías que definir qué es un conjunto cóncavo, ¿no? Si hablamos de función en este curso, una función puede ser cóncava o convexa o no, o ninguna de las dos. Y cuando hablamos de conjunto, un conjunto puede ser convexo, abierto, cerrado, acotado y compacto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, miren esta caracterización, este es interesante. Una función definida sobre un conjunto convexo, ¿de acuerdo? X, en R, vamos a pensar en Rn, sí, pero esto también puede ser un espacio vectorial. Lo cambié porque la mayoría anteriormente se confundía, pero bueno, creo que ustedes ya no, ya quedó claro. Puede ser aquí un E. Vamos a decir que la función es convexa si solamente si el epígrafo es un conjunto convexo, ¿de acuerdo? Convexa si el epígrafo es un conjunto convexo. Y cóncavo si el hipógrafo es un conjunto convexo. Ese tiene sentido, porque mire, imagínense, todos si piensan en un conjunto, en una función cóncava, dicen, esta es una función cóncava. Dibuja el epígrafo es todo lo que está debajo. Este es el epígrafo. Perdón, este es el epígrafo. Dibuja el hipógrafo. El hipógrafo es todo lo que está por acá. Este es el hipógrafo. ¿Cuál de las dos funciones, cuál de los dos conjuntos es convexo? ¿El epígrafo o el hipógrafo? Los dos conjuntos son convexos. No, no. Como que los dos conjuntos van a ser convexos. Ya, ahora voy a pintar de amarillo. Este es este es el epígrafo, ¿sí? Y voy a pintar de gris el hipógrafo. ¿Cuál de los dos es convexo?
Ah, el El- epígrafo, el epígrafo. El epígrafo es convexo, el hipógrafo no. El hipógrafo no es convexo porque tienes este punto, este Claro, otro claro, punto. claro, claro. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que el epígrafo es convexo, es un conjunto convexo. Entonces, según mi teorema, el teorema que me dice, si el epígrafo es convexo, entonces mi función es convexa. Y viceversa. ¿De acuerdo? ¿Entendió eso? Entonces, igual, por ejemplo, ya que estamos aquí, poner, también funciona esto. Yo pongo ejemplos sencillos para que lo vean, pero luego, pueden, podemos dar ejercicios más complicados. Por ejemplo, este de acá sería el epígrafo, ¿no? Todo lo que está por debajo de la gráfica sería el epígrafo. Y todo lo que está por encima es el hipógrafo. En este caso, ¿qué tenemos? ¿Quién es con el conjunto convexo? ¿El epígrafo o el hipógrafo? En este caso, el hipógrafo es convexo. Entonces, según el teorema, si el epígrafo, si el hipógrafo es convexo, entonces mi función es cóncava. Y viceversa. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, podemos pintar, por ejemplo, aquí solamente el 1, voy a indicar aquí, la exponencial es esta, ¿no? Esta es la gráfica de la exponencial. Esta es la gráfica de esto. El epígrafo es todo lo que está debajo. Y el epígrafo está claro que no es convexo, ¿no? El hipógrafo es todo lo que está encima. Y el hipógrafo está claro que es convexo. Si el hipógrafo es convexo, entonces la función es cóncava, ¿no? Y bueno, obviamente la función ahí, perdón, si el hipógrafo es convexo, la función es cóncava, sí, sí está bien. Entonces obviamente ahí tenemos que la función es el hipógrafo, ¿cómo se dice? El exponencial, hipógrafo convexo, ¿sí? Entonces la función es cóncava. Uh-huh. ¿Eso está bien? ¿Me pueden corroborar eso? Paulo. Todo claro, profesor. Vale. Entonces, voy a trabajar con el ejercicio 2 para hacerle luego una pregunta, ¿sí? Miren la función F2, el Profesor, ejemplo. oye, importante que decirles que varios tenemos clase presencial a las 10 de la mañana, entonces ya estamos en la universidad ahorita y ahorita vamos a tener que pasar a clases presenciales porque es a las 10 de la mañana. Ala, Con eso microeconomía, microeconomía, micro. no tiene mucho sentido, ¿no? Se tienen que mover. Ya, entonces, ya lo voy a dejar ahí, pero voy a coordinar contigo, Paolo, a ver qué fecha pueden para hacer una asesoría, entre comillas, pero es para avanzar las clases, ¿ya? Porque Sí, 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 sí. estoy preocupado, estoy avanzando muy lento. Sí, yo Ya, sé profesor. de terminar esto ya. ¿Mm? Entonces, Listo. nos quedamos allí, la próxima clase continuamos y voy a coordinar con su delegado para dar una clase extra, ¿no? Como para poder avanzar, ¿de acuerdo? Y establecer esa fecha como asesoría, sí, horario de Ya, asesoría. profesor, listo. Muy Me bien. escribe nomás el correo. Profesor, ¿estas notas lo va a subir el día de hoy? Sí, sí, lo va a subir, lo va a subir. Está bien, sí, para practicar un poco. Gracias, Ok, gracias. de acuerdo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesor. Luego, Cuídese. profesor.